Las instalaciones de Vins i Licors Grau en Palafrugell acogieron una ceremonia de cata con 4 grandes mujeres del vino del siglo XXI. Conducidas por la conocida sommelier y periodista Meritxell Falgueras, más de 80 profesionales del vino y la gastronomía pudieron disfrutar de los maravillosos vinos por parte de las 4 invitadas de lujo. Con el título Mujeres del Vino Siglo XXI by Grau, María Dolors Agarra, copropietaria de la empresa, organizó el evento con el propósito de poder dar visibilidad a todas aquellas mujeres que hacen del vino su profesión. Son mujeres que cada vez saben más lo que quieren, no se dejan guiar por las modas, quieren además cosas diferentes, por lo tanto yo creo que son muy críticas. Yo venía de la zona del Vallès, una zona muy industrial, claro, no tenía nada que ver con el Penedès, ¿no? Que el paisaje es espectacular y bueno, la cata contó con la inestimable presencia de María José López de Heredia, biznieta y enóloga de Viña Tondonia en La Rioja. Esta ocasión pues me ha dado la oportunidad de presentar el Viña Tondonia Tinto, que resulta que era el vino que nos ha hecho vivir 142 años. Es el que reúne la filosofía de lo que somos y que está detrás de todos nuestros vinos. Y me preguntaban que cuándo los teníamos que servir, pero yo por mí se puede empezar a servir porque siempre hablamos mejor con una copa de vino en la mano. Xandra Falcó, copropietaria de Marqués de Griñón en Toledo. El momento de la vendimia para nosotros es un momento muy particular y lo decidimos catando la uva. Salimos al viñedo y vas probando uvas del lado del sol de la mañana y del lado del sol de la tarde. Irene Alamany, enóloga de Alamany y Currió del Penedès. Nosotros creemos que el vino de calidad tiene que ser de calidad en todos los aspectos, pero no por tener una etiqueta, sino porque es nuestra manera, ¿no? Y bueno, espero que os guste el vino. Y Anna Spelt, directora y enóloga de la bodega Spelt de l'Empordà. Entonces aprendí a conocer las viñas, lo que había conocido. Las 4 reconocidas invitadas compartieron con el público sus vivencias y experiencias en el sector. No voy a hablar aquí de restaurante, pero se pueden mejorar o estropear las cosas. ¿Qué diferente sabe después de saber todo esto o probar un vino sin saber nada de la persona que lo ha hecho ni de la persona que lo empezó a hacer? Para mí es la gran diferencia y realmente hoy también lo he podido comprobar. Para concluir la velada, las 4 invitadas dieron las gracias a María Dolors Agarra por hacer posible tan extraordinario evento. Esto es para ti. La embajadora, por su parte, agradeció a todas las profesionales que asistieron y al dedicado equipo que lo hizo posible. Tots portem una família, jo estimo molt, gràcies per venir. Para mí es un honor poder escuchar las historias de las demás, porque las desconocemos y se aprecian mucho mejor los vinos. Aunque se supone que nosotras tenemos que apreciar los vinos objetivamente, siempre afectivamente nos gusta conocer las historias. Me ha encantado. Cuando me llamó Dolors, que además es una gran amiga, pues no lo dudé y le dije que por supuesto, ¿no? Que me dijera la fecha y que venía inmediatamente. Grau es una institución. Yo viajo por todo el mundo vendiendo vino y hay pocos lugares tan cuidados como este, tan excelentes de conservar los vinos, de distribuirlos, de cuidar a los bodegueros y a las familias, y hoy la cata ha sido extraordinaria. Tras la cata, los asistentes pudieron disfrutar de un aperitivo servido por el reconocido Celler de Can Roca en una noche con mucho sabor, buen vino y extraordinarias mujeres.